Inició 61º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Ginebra, el canciller cubano denunció el impacto de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Donald Trump arremetió contra la Corte Suprema de Estados Unidos, que prohibió sus aranceles internacionales. El republicano escribió que puede hacer cosas terribles en países extranjeros. Claudia Sheinbaum anunció el restablecimiento casi completo de toda la actividad en México, luego del despliegue policial que abatió al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades de la nación latinoamericana ofrecieron más información sobre el operativo. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada, ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos minutos de noticias. Con las informaciones. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas inició este lunes 23 de febrero su periodo ordinario de sesiones número 61 en Ginebra, Suiza. La agenda del encuentro está marcada por una profunda preocupación sobre el impacto de los conflictos armados en la población civil y la necesidad de proteger los derechos económicos y sociales en un contexto de desigualdad creciente. En la cita, los participantes revisarán informes detallados sobre situaciones críticas en el mundo, en búsqueda de mecanismos de rendición de cuentas y asistencia técnica para naciones que enfrentan crisis humanitarias complejas. Asimismo, se celebrarán diálogos interactivos sobre la situación en Sudán, Sudán del Sur, Afganistán y Myanmar, donde la comunidad internacional busca garantizar la protección de minorías y el cese de las violaciones graves al derecho internacional humanitario. Durante la sesión inicial, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó sobre un ataque a gran escala contra los derechos fundamentales en el mundo. El máximo representante del órgano internacional denunció que esta ofensiva ocurre a plena vista y bajo el liderazgo de quienes ostentan el mayor poder. El jefe de Naciones Unidas en la apertura de la sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Antonio Guterres advirtió el lunes que la ley del más fuerte se está imponiendo en el mundo donde, según él, los poderosos vulneran el derecho internacional y usan la inteligencia artificial para atacar los derechos humanos. Los derechos humanos están bajo un ataque a gran escala en todo el mundo. El Estado de Derecho está siendo aplastado por la ley del más fuerte. Y este embate no proviene de las sombras ni nos toma por sorpresa. Está ocurriendo a plena vista y a menudo encabezado por los más poderosos. En todo el mundo los derechos humanos están siendo relegados de forma deliberada, estratégica y a veces con orgullo. Añadió que vivimos en un mundo en el que se justifica el sufrimiento masivo. El derecho internacional se trata como un mero inconveniente e impera la impunidad. Guterres, que dejará su cargo este año tras una década al frente de la ONU, pidió una acción urgente para revertir esta tendencia. Por su parte, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, en un contundente discurso, lanzó una dura advertencia. Los derechos humanos se están erosionando norma tras norma, compromiso tras compromiso. Con motivo del aniversario 20 del Consejo de Derechos Humanos, la alta funcionaria instó a una acción global urgente contra el apartheid de género en Afganistán, el creciente autoritarismo, los ataques a los derechos de las mujeres y el lento desmantelamiento del derecho internacional. Además, subrayó que el silencio y la inacción son una elección y ambas tienen consecuencias. Baerbock instó a los líderes mundiales a defender la Carta de la ONU, proteger a los refugiados, salvaguardar la gobernanza de la IA y prevenir el colapso del sistema global de derechos humanos.
A su vez, en el referido foro, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el impacto de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales calificó como la causa principal de la actual crisis que enfrenta el país. La orden ejecutiva del 29 de enero pasado del presidente de los Estados Unidos declara el castigo colectivo al pueblo cubano y se propone crear una catástrofe humanitaria mediante el cerco energético. Con sufrimientos, 3 generaciones de cubanos hemos vencido el bloqueo de los Estados Unidos por más de 60 años. Hemos sido solidarios con todos, especialmente con las naciones del sur. Aún en el peor escenario, persistiremos, encontraremos soluciones creativas. Frente a todas las dificultades, mitigaremos el daño humanitario, seremos solidarios. También tendremos disposición para un diálogo con los Estados Unidos basado en la igualdad soberana y el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos, que se proponga alcanzar una relación civilizada dentro de nuestras diferencias e incluso promover la cooperación en las áreas que resulte posible. En ese contexto de agresión a la mayor de las Antillas, desde México se ha mostrado solidaridad creciente hacia el pueblo cubano. Voluntarios, incluyendo cadetes de la Armada, se reunieron en el corazón del Zócalo de la ciudad capital para empacar y cargar ayuda humanitaria con destino a la isla, como parte de la campaña de Pueblo a Pueblo, Acabamos con el Bloqueo. Los organizadores informaron que la colecta ya supera las 100 toneladas de suministros esenciales y se transportará por barco desde Veracruz hasta La Habana. Además, activistas pintaron el emblemático lugar para protestar contra el cerco petrolero estadounidense a Cuba. Esta manifestación pone de relieve las continuas tensiones regionales en torno a la política estadounidense hacia nuestro país y los debates más amplios sobre la soberanía, el acceso a la energía y las relaciones diplomáticas en América Latina. Acerca de lo que es un acto inhumano, lleva muchas décadas, es la presión más contundente para tirar la revolución y ha sido sistemático y sostenido durante muchas décadas, entonces a mí me parece que es un crimen de lesa humanidad. Y estamos aquí haciendo una pinta que justamente lo que pide o exige es petróleo para Cuba, porque sabemos lo importante que es la energía para que los pueblos sobrevivan, y pues como una medida para romper la resistencia en Cuba es que se está bloqueando la energía. Mi opinión sobre el bloqueo creo que es pues una acción criminal que pretende de una u otra manera, castigar el atrevimiento del gobierno cubano que pues desde la revolución cuestiona y desafía al imperialismo estadounidense, y que en estas fechas, ¿no? Ahorita en esta época, con todas las acciones que ha desplegado Estados Unidos, es de alguna manera la reafirmación de ese dominio hegemónico y de ese imperialismo. Creo que es importante que como pueblos latinoamericanos que hemos sido oprimidos por Estados Unidos históricamente, tenemos que apoyarnos entre nosotros para pues hacerle frente al imperialismo yanqui. En el escenario del período ordinario de sesiones número 61 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador cubano ante el organismo internacional Ernesto Soberón también agradeció a la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed, por su solidaridad y apoyo a La Habana ante la compleja situación actual. Apreciamos enormemente el apoyo de las Naciones Unidas a nuestro país y su disposición a seguir apoyando los esfuerzos de desarrollo de Cuba, escribió el diplomático cubano. En la sesión, donde asistieron más de 120 líderes mundiales, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, describió que el mundo asiste al alarmante auge de los modelos de poder centralizados y al debilitamiento del Estado de Derecho en muchos países. Advirtió además del riesgo de que la tecnología, la inteligencia artificial y los recursos naturales se manipulen en beneficio de una minoría, socavando gravemente los derechos y libertades fundamentales. Fierce competition for power, control and resources is playing out on the world stage
at a rate and intensity unseen for the past 80 years. People are feeling unmoored, anxious, and insecure. The gears of global power are shifting, and the consequences are not clear. Some are signaling the end of the world order as we know it. But today I want to talk about another world order, one that is organized from the ground up and that is unshakable, a foundational system of how people relate to each other based on our inherent worth, our hopes, and our common values. I'm referring to the people's pursuit of dignity, equality, and justice. This quest is innate to what makes us human, to be free, to be heard, and to have our basic needs met. And it is a strong counterbalance to the top-down autocratic trends that we see today. Revisamos otras informaciones. El fin de semana estuvo bien movido en Estados Unidos. La guerra comercial y el choque de poderes se intensificó en la nación norteamericana. En una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump aseguró que con efecto inmediato elevaría el arancel mundial del 10 a un 15%. Añadió que la administración determinará y emitiría las nuevas tarifas en los próximos meses. La medida constituyó una respuesta directa y desafiante al fallo emitido el pasado 20 de febrero por la Corte Suprema, que declaró ilegales los fundamentos de sus aranceles previos. Medios internacionales aseguran que dicha decisión judicial fue un revés significativo para la administración de la Casa Blanca, pues determinó que el presidente carecía de la autoridad para imponer tarifas generalizadas. El tribunal, compuesto principalmente por jueces conservadores, dictaminó que el presidente no puede justificar los aranceles que impuso en abril a los países con los que tenía un déficit comercial, alegando una emergencia económica. Trump se basó en una ley de 1977, que en teoría autoriza en ese contexto al Poder Ejecutivo a actuar en el ámbito económico sin la aprobación previa del Congreso. El magnate republicano denunció el fallo que allana el camino para posibles reembolsos de aranceles ya pagados por las empresas como ridículo y extraordinariamente antiestadounidense. Analistas estiman que los aranceles recaudados por las autoridades estadounidenses y afectados por la decisión de la Corte Suprema superaron los $130.000 millones en 2025. Estaba previsto que el nuevo arancel entre en vigor el 24 de febrero por un periodo de 150 días con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá. A la prensa y sin tiempo apenas para recuperarse del golpe que constituyó el fallo del máximo Tribunal de Justicia, Donald Trump compareció ante la prensa. Con sus habituales aspiraciones de creerse el dueño del mundo, aseguró que puede violar todas las leyes, pasar por encima del Congreso y emitir todas las disposiciones que estime conveniente. Veamos sus declaraciones. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. I'd like to thank and congratulate Justices Thomas, Alito, and Kavanaugh for their strength and wisdom and love of our country. To show you how ridiculous the opinion is, however, the court said that I'm not allowed to charge even $1. I can't charge $1. Can't charge $1. I would have used 1 penny, but we don't make the pennies anymore. We save money. Can't charge $1 to any country under IEEPA. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country-destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. And me, the unquestioned right to ban all sorts of things from coming into our country, to destroy foreign countries, but a much more powerful right than many people ever thought we even had,
but not the right to charge. En esta jornada de miércoles trascendió que en cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, Donald Trump puso fin a los aranceles globales y recíprocos impuestos durante su segundo mandato. La orden ejecutiva establece que estas tarifas dejarán de estar vigentes tan pronto como sea factible, dejarán de ser cobradas. Es el caso de los gravámenes impuestos sobre el comercio con países como Canadá, México, China, Brasil y Rusia. En el caso de Cuba, la orden da marcha atrás a la imposición de aranceles proporcionales a los países que vendan petróleo al archipiélago. Sin embargo, no modifica la norma que declara a La Habana una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y, por tanto, se mantiene el estado de emergencia en ese sentido. De modo que permanece la disposición de imponer otro tipo de aranceles específicos y medidas coercitivas en virtud de la orden ejecutiva 14.380 del 29 de enero de 2026. Al mantenerse la declaratoria de emergencia, Estados Unidos continúa ejerciendo presión contra terceros países y limitando la capacidad del gobierno cubano para el intercambio internacional. También se mantienen vigentes medidas coercitivas por parte del Memorando Presidencial 5, así como las derivadas de la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, entre otros procedimientos derivados del bloqueo, como la ley Helms-Burton. Pero las reacciones a nivel internacional no se hicieron esperar. En medio de la incertidumbre económica, líderes mundiales arremetieron contra el inquilino de la Casa Blanca. Desde Europa, Emmanuel Macron celebró la decisión del Tribunal Supremo estadounidense contra la política arancelaria del presidente Trump como un ejemplo de contrapeso democrático. Los líderes de todo el mundo ya mostraron sus opiniones. Macron fue claro antes de este último anuncio de Trump, al recordar las bondades de la separación de poderes en Estados Unidos. No parece malo tener Cortes Supremas y por lo tanto un Estado de Derecho. Para quienes piensan que las Cortes Supremas crean problemas en la vida política, una Corte Suprema revisó la Constitución y dijo, esto no se ajusta a ella. Es bueno tener pesos y contrapesos en las democracias. Alemania, a través de su ministro de Finanzas, señaló que sigue habiendo aranceles específicos en sectores como el del automóvil o el acero, por lo que la incertidumbre sigue siendo grande. El mismo Merz llamó a la unidad europea en la prensa local. La política arancelaria es un asunto de la Unión Europea, no de Estados miembros individuales. Iré a Washington con una posición europea coordinada. Reacciones a unos cambios que evolucionan por cada cambio de opinión de Donald Trump. Otras noticias desde Estados Unidos conocimos que el servicio secreto neutralizó a un individuo que intentó acceder de forma ilegal al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Florida. El sospechoso, un joven de 21 años procedente de Carolina del Norte, portaba una escopeta y un recipiente de combustibles en el momento del incidente. Según el informe oficial, 3 agentes interceptaron al intruso y le ordenaron deponer sus armas. Tras soltar el envase con gasolina, el hombre apuntó con el arma de fuego hacia los efectivos, quienes dispararon causándole la muerte en el acto. Trump no se encontraba en la residencia. El FBI inició una investigación sobre este suceso que se suma a otros incidentes previos contra la seguridad del mandatario. El incidente tuvo lugar en la madrugada del domingo. Un hombre fue abatido a tiros por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y un ayudante del sheriff tras irrumpir en el perímetro de seguridad de la residencia privada de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida. Iba armado con una escopeta y un bidón de gasolina. Se le ordenó que soltara los 2 objetos que llevaba consigo, momento en el que dejó el bidón de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo. En ese momento, el ayudante del sheriff y los 2 agentes del servicio secreto dispararon sus armas y neutralizaron la amenaza. El hombre falleció en el lugar de los hechos. Los investigadores creen que el sospechoso era un hombre de 21 años de Carolina del Norte, cuya desaparición había sido denunciada por su familia varios días antes. Luego de entrar por la puerta norte de la propiedad, el hombre se enfrentó a los agentes alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local. En este momento, ningún miembro de las fuerzas del orden ha resultado herido durante el incidente. Queremos dejar claro que el presidente no se encontraba en el estado de la Florida.
Cambiamos de escenario. Las fuerzas de seguridad mexicanas llevaron a cabo el domingo una operación contra el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio El Mencho Oseguera. Tras un enfrentamiento con militares, el mayor capo del narcotráfico mexicano fue abatido. Sin embargo, la decapitación del cártel más poderoso del país no quedó sin respuesta. Los narcos desataron una ola de violencia, decenas de incendios, ataques a tiendas, quemas de vehículos y bloqueos de carreteras en varios estados de la nación. Durante la conferencia matutina de este lunes de la presidenta Claudia Sheinbaum, también se confirmó que el cabecilla del Tolín murió tras el operativo que se llevó a cabo el domingo contra El Mencho. El Tolín era el operador logístico y financiero y la principal persona de confianza del Mencho. Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos criminales más violentos y expansivos de México, perdió a su líder fundador, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Su muerte en un operativo militar en Tapalpa con apoyo de inteligencia estadounidense demostró el alcance violento del CJNG, que desató narcobloqueos y violencia en al menos 7 estados. El cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel no solo con mayor presencia territorial en México y mayor capacidad operativa, sino también es una de las organizaciones criminales más violentas en México, que suelen atentar contra autoridades, que generan este tipo de eventos que buscan causar terror entre la población, y su líder, El Mencho, era uno de los objetivos prioritarios no de México, sino el objetivo prioritario de Estados Unidos y probablemente el criminal más buscado en el mundo. El cártel Jalisco Nueva Generación surgió en 2010 tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel y la fractura del cártel del Milenio. El Mencho, ex policía, pasó a convertirse en el líder de una organización que se distinguió por la violencia extrema. Masacres en Veracruz como los Matacetas en 2011, emboscada a policías en 2015, derribo de helicóptero militar y ataques a funcionarios como Omar García Harfuch en 2020. Pero el cártel, bajo el liderazgo de El Mencho, combinaba la brutalidad con propaganda. Prometía eliminar temidos rivales como los Zetas o Caballeros Templarios y repartió ayuda social durante la pandemia para ganar apoyo. El CJNG domina Jalisco, Colima, Veracruz, Guanajuato y otros territorios más. Tiene presencia en Tijuana, Juárez, Riviera Maya y conexiones en Colombia, Perú, Estados Unidos y Asia. Pese a capturas como El Menchito y congelamientos de cuentas, el cártel ha logrado expandir sus operaciones. La muerte del Mencho marca un golpe mayor, pero genera incertidumbre por posibles retaliaciones y luchas internas. Tendrá que haber mucha presencia, mucha coordinación con las autoridades subnacionales, que es algo que ha faltado en México, con los estados y los municipios, y mucha colaboración con Estados Unidos. Tras un domingo de pánico, Jalisco amaneció sin reportes de nuevos enfrentamientos. El Ejército y la Guardia Nacional mantienen un blindaje estratégico en puntos clave para evitar rebrotes de violencia. La presidenta mexicana anunció que los bloqueos viales se despejaron. Claudia Sheinbaum prometió continuar con los operativos de seguridad para restablecer el orden y estabilizar las regiones afectadas. Además, la mandataria realizó un reconocimiento especial a la Secretaría de Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea. Ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido pues toda la actividad. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad que tenemos. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García, aseguró que el orden quedó instaurado en su totalidad este lunes en la mañana. Puntualizó que los estados más afectados fueron Jalisco, Baja California, el Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas.
El hombre fuerte del Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum anunció también la detención de 70 criminales en 7 estados. Se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Rubén Nemesio Oseguera, el Mencho, fue el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo. Un hombre del que apenas hay registros gráficos. Sin embargo, cuando se abate al líder de una organización criminal en México, suelen desatarse olas de disturbios y violencia en distintas zonas del país. Victoria Dittmar, investigadora del país latinoamericano, analizó las posibles consecuencias de este operativo y la importancia del hecho para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Era un grupo bastante jerárquico, de cierta manera, la figura del Mencho. Había cierto culto, ¿no?, dentro de los integrantes del grupo criminal, de sí verlo como un líder, ¿no?, con el que se generaba cierta unidad, lealtad, ¿no?, entre los integrantes del grupo. Entonces, ahora ya no está, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Ahí se habla de posibles sucesores que podrían tomar su lugar. También se habla de que quizás lo que ahora estemos viendo que el cártel de Jalisco no va a ser lo que entendíamos que era, ¿no? Que ahora quizás se fragmente, que entre en este proceso que ya hemos visto y posiblemente se genere más violencia. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.